Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El rey David quería que Dios estuviera en su vida, pero no solo eso. El rey David quería que Dios fuera su vida. ¿Qué significa eso? Que todo en lo que David pensaba, todo lo que él decía y, por supuesto, todas sus acciones, que todas estuviesen fundadas en el propósito de Dios y reflejaran siempre la gloria de Dios. En otras palabras, cuando David escribe el Salmo que estudiaremos en esta ocasión, aprendemos algo, y es que David estaba consumido por su pasión por el Dios viviente, que él se sometería a Dios y que Dios gobernaría su vida para el agrado de Dios y no para el suyo propio. David comprendía algo. Cuando a Dios le agrada la vida de alguien, ¿qué sucede? Dios pondrá dentro de esa persona gozo, la felicidad del reino, una alegría que viene del cielo y que le es impartida a esa persona. Ese debería ser tu anhelo y el mío. Así que toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos en el Salmo 17. Libro de los Salmos en el Salmo 17. Vamos a aprender muchos principios sobre cómo ordenar nuestra vida y veremos cómo pensaba David para que nosotros podamos pensar de esa misma manera. Debemos recordar que como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Y por eso necesitamos que nuestro corazón sea establecido por Dios, que tengamos un corazón corregido para las cosas de Dios. Comencemos. Vemos aquí que este salmo es llamado, al inicio del verso 1, Tefilá Lei David, es decir, una oración de David. Y esa palabra para oración, en hebreo tefilá, puede tener la connotación de algo que llena un vacío. Habla de la insuficiencia del ser humano. Habla del hecho de que si intentamos hacer algo por nosotros mismos, aunque sepamos qué hacer, y aun si supiéramos cómo hacerlo, sin embargo, por nuestra cuenta, si Dios no está presente en ello, no lo lograremos de una manera que glorifique a Dios, ni que cumpla su propósito. Así que, una persona que ora es alguien que reconoce que espiritualmente es insuficiente, que necesita a Dios en su vida para todas las cosas, no solamente para los asuntos del reino, sino para todo. Él entiende, en otras palabras, su dependencia absoluta de Dios. Verso 1. Oración de David, y noten lo primero que dice David. Shema Adonai, que significa escucha, oh Señor. Esta es una expresión que clama por la atención de Dios. Y fíjense en lo que dice David inmediatamente después. Usa la palabra tzedek, que significa justicia y rectitud. Si tú estás interesado en la justicia y en la rectitud, puedes estar seguro de algo. Dios se involucrará en tu vida. Pero, si no estás interesado en la justicia, en hacer lo correcto desde la perspectiva de Dios, entonces Dios no estará activamente involucrado en tu vida. Cuando clames a Él, no habrá respuesta. Recuerden que este término aquí, Shema, es un llamado a oír
esperando recibir una respuesta. Y la razón por la que David puede estar seguro de que Dios responderá y actuará es porque David le está diciendo a Dios: tengo un objetivo justo. Y es el carácter de Dios, su misma esencia, lo que define lo que es la justicia. Lo he dicho antes y es muy importante que veamos la distinción. Todo lo que Dios hace es justo. ¿Por qué es justo? Porque Él es quien lo hace. Es decir, Dios no se ajusta a un estándar. Dios establece el estándar. Es muy importante entender esto, que Él es el fundamento, el origen de todas las cosas. Así que lo que Dios hace es justo, y es porque Dios lo hace que entendemos qué es la justicia. No pienses que podemos percibir la justicia aparte de Dios. David comprendía esto, así que dice: escucha, oh Señor, y luego dice: justicia. Y aquí tenemos un excelente ejemplo de paralelismo. Sabemos que la poesía hebrea se caracteriza principalmente por el paralelismo. ¿Y cuál es el paralelo para la palabra escucha? Es el término oye. Y la siguiente palabra es rinati, que es paralela a tzedek o justicia, rectitud. Rinati es mi clamor. David está orando, pero está clamando con fuerza. Este es un grito que generalmente está motivado por entusiasmo o por emoción. ¿Y qué es lo que emociona a David? ¿Qué lo entusiasma? La rectitud. Y esta es la clave. Este es el principio. Cuando estás entusiasmado, comprometido, emocionado e interesado en la justicia y en la rectitud, puedes tener la seguridad de que Dios te prestará atención. Él oirá tus oraciones. Luego continúa y vemos un tercer verbo hebreo relacionado con oír o escuchar. Él dice, y literalmente podríamos traducirlo, aunque es un verbo, podríamos decir presta oído a. Es una palabra para oír o escuchar, pero hace referencia directa al oído. No solo a escuchar con el oído, sino a que algo se coloca en el oído. Generalmente implica la idea de acercarse y susurrar algo de forma personal. Y eso es lo que David está diciéndole a Dios. Este tipo de actitud acercó a David a la presencia de Dios, donde Dios escuchase su oración. Al observar aquí este salmo, notaremos una característica. David dice mi, ya sea mi oración, y veremos repetidamente este término mi o yo, y eso será importante más adelante cuando lleguemos al verso 11, porque el verso 11 será un verso difícil de entender. La gran mayoría de las traducciones en inglés no logran captar correctamente lo que el verso 11 indica. Así que, como preparación para llegar al versículo 11, quiero compartirles que estas palabras, mi o yo, aparecen desde el versículo 1 hasta el versículo 10 aproximadamente 20 veces, ya sea hablando en primera persona posesiva, por ejemplo, mi oración, o cuando David habla de sí mismo. Cuando dice, yo haré esto, yo veré aquello, yo diré tal cosa. Aquí abunda la primera persona. Ese es un término gramatical. La primera persona es tanto yo como mí. Y David está hablando en primera persona sobre sí mismo, de manera personal en el Salmo. Insisto, esto puede sonar confuso o quizás innecesario, pero será muy relevante cuando lleguemos al versículo 11. Lo digo ahora para que presten atención al uso de esta palabra, mi o yo, en este pasaje. Pasemos ahora al verso 2, o mejor dicho, al final del verso 1. Allí leemos, sin engaño en mis labios.
Así que al final del verso 1, quiero asegurarme de no saltarme nada. Veilou, Sefetei, Mirmai. Con mis labios, lo que dice el texto es que no hay engaño. Y esto es algo también muy importante, que cuando vayamos ante Dios, lo hagamos sin ningún tipo de falsedad, sin nada que quede oculto. Nuestras oraciones deben siempre ser transparentes delante de Dios. Leamos todo este primer verso. Oración de David. Escucha, oh Señor, justicia. Oye mi clamor. Presta oído a mi oración. Y su oración llega delante de Dios, dice, con labios que son sin engaño. Ahora estamos listos para el verso 2. De delante de ti, mi juicio. Fíjense en este otro mi. Mi juicio procede. ¿Por qué esta expresión? Dice en hebreo, mi defaneja. De delante de ti, mi juicio procede. Es decir, David quiere presentarlo todo ante Dios. Todo tiene su origen, todo parte de que David considera a Dios y piensa en Él. Lo que David nos está revelando a nosotros los lectores es que él no hace nada sin reconocer que Dios ve todas las cosas. Y, por lo tanto, debemos ser personas que actúan, se comportan, hablan y hacen teniendo en cuenta que todo está delante de Dios y debemos ser conscientes de ello. En segundo lugar, dice, tus ojos ven. Y esta es una palabra que tiene que ver con percibir una visión. Y esta palabra visión significa ver, pero en un sentido completo. Es decir, cuando Dios le da visión a una persona, verá las cosas correctamente. Las verá desde la perspectiva de Dios. David está diciendo, Dios, tú estás mirando esto, tus ojos lo contemplan. Y utiliza esta palabra que alude a tener una visión, simplemente indicándole al lector que nada está oculto. Dios tiene un panorama total de lo que está sucediendo. Así que dice, tus ojos contemplan, y es la palabra mesharim, que significa lo recto, aquello que es apropiado. Eso es lo que David le está diciendo a Dios. Yo sé que tú ves lo que es correcto. ¿Por qué? Cuando nos comportamos de una manera que es correcta, de manera recta, según la definición y los estándares de Dios, es decir, no queremos un camino torcido, queremos rectitud. Y eso es lo que implica esta palabra mesharim. Y cuando presentamos, presta atención, cuando presentamos ante Dios lo recto, lo que es íntegro, lo que es correcto, ¿qué podemos esperar? Que Dios se involucre, que Dios se una contigo, que Él se haga parte de eso. Y eso es lo que David quiere. Él desea que Dios sea parte de cada aspecto de su vida. Verso 3. Aquí tenemos una palabra que es un verbo, y lo interesante es que este verbo en su forma de sustantivo tiene que ver con una prueba. Lo que David dice aquí, y lo dice con frecuencia en los Salmos, es, tú has probado mi corazón. Eso es lo que Dios hace. Él no mira lo externo. Él no nos evalúa por cómo vestimos, si te maquillas bien o si tus accesorios combinan de manera elegante. Dios no presta atención a nada de eso. Dice aquí, tú has probado. Eso significa tú has llegado a la verdad sobre la condición de mi corazón. Así que Dios prueba el corazón. Pero una vez más, David dice, mi corazón. Recuerden esa primera persona. Tú has probado mi corazón. Y luego hay otra palabra importante. Esta palabra tiene que ver con que Dios se involucra. Si haces un buen estudio de esta palabra,
como lo hemos hecho en nuestros estudios de Isaías y también de Ezequiel, notarás que es bastante común. Aparece con frecuencia en la Escritura. Significa que Dios se involucra. Puede ser sinónimo de visitar, de redimir, de proveer, pero también puede significar castigo o juicio. Implica una acción de Dios que tiene un efecto adverso sobre la persona, el juicio de Dios. Aquí está la clave. Esta palabra habla básicamente de Dios involucrándose por completo en una situación. Comenté en nuestro estudio, creo que de Éxodo, que esta palabra se usa en hebreo moderno, Imani utse lav kikeset vepan, y significa yo quiero hacer un depósito en el banco. ¿Y cuánto de ese dinero quiero que se me acredite? Todo lo que deposité debe aparecer en mi cuenta. Esta es la palabra que usamos para decir que Dios se involucra totalmente. Así que Dios se involucra y se involucra de manera absoluta en tu vida. Él examina el corazón para determinar cómo va a responder. Así que este es un término que indica una respuesta de Dios, de cómo Él actuará en la persona según la condición de ese corazón. Leemos que Él probará tu corazón, también que tú me has visitado, y tenemos la palabra Laila, de noche. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se menciona la noche? Bueno, simplemente porque de noche nosotros hacemos una pausa y dormimos, pero Dios sigue obrando. Así que Dios mira nuestro corazón, lo prueba y lleva a cabo cambios en nuestra situación por la noche. Dios puede obrar y hacer grandes cosas mientras dormimos. La oscuridad también está relacionada con la noche. No vemos cómo obra Dios en la oscuridad, pero Él obra en los lugares ocultos, en las cosas que no podemos ver, que no podemos discernir. Dios trabaja muchas veces de maneras que no podemos percibir, pero siempre vemos el resultado de su obra. Versículo 3, segunda parte. Me has refinado. Aquí tenemos otro ejemplo de ese mí o yo. David hablando le dice a Dios, tú me has refinado. Y luego dice, Bao Temsa, que significa ¿qué? Bao es una negación. Temsa es bien. Esta palabra para probar, evaluar o refinar es la misma palabra que usaría un joyero cuando desea fabricar algo. Él toma un metal precioso, por ejemplo, el oro, lo calienta, lo derrite y le quita todo lo que es impuro, todo lo que lo contamina, todo lo que no es oro. De esa misma manera, lo que David está diciendo es esto. Dios nos probará y removerá lo que no le agrada, lo que no es apropiado. David está diciendo, yo me presento ante ti y no hallarás en mí ningún propósito inapropiado o incorrecto. David está comprometido con las cosas de Dios en este verso. Este salmo es un gran ejemplo de cómo debemos pensar y cómo debemos ser. Dice, tú me has refinado y no encontrarás en mí nada inadecuado. Yo he, una vez más la primera persona, yo he, y esta palabra se refiere a un objetivo. Yo he establecido un objetivo, me he fijado un propósito. ¿Y cuál será este propósito con el que David se ha comprometido? Que no traspasaré, que es un sinónimo para transgredir, y dice, mi boca. David ha dicho que tiene un propósito, y la idea es un propósito en su corazón. Él tomó una decisión, que su boca no hablará nada que sea pecaminoso. Él no hablará lo que transgreda la voluntad de Dios, que vaya contra lo que Dios considera apropiado y correcto. Así que David, y lo vemos en todo el Salmo, dice, tú examinas mi corazón, tú pruebas mi vida, todo mi ser.
Y si hay algo impropio, eso no debería estar allí, pero si lo encuentras, quiero que lo remuevas. No hablaré con engaño. Todo esto nos está diciendo David acerca de cómo quiere servir a Dios, el tipo de hombre que quiere ser. Así que dice, me he fijado un propósito, he establecido como objetivo que mi boca no transgreda. Verso 4. Aparece una palabra que significa actividad, pero está en plural, actividades. Leemos el verso 4. Porque las actividades del hombre están en la palabra de tus labios. Lo que David está diciendo es esto. Nuestras acciones deben estar basadas en las palabras de Dios. Él nos da instrucción. Él nos da visión. Él nos dice qué debemos hacer. Una vez más, las actividades del hombre están en las palabras de tus labios. Yo guardaré o protegeré, guardaré lo que es precioso. ¿Por qué? Dice literalmente, me guardaré a mí mismo, ani shamarti. Yo a mí me guardaré. ¿De qué? De las sendas del perverso. David está diciendo esto. Solo cuando baso mis actividades en lo que sale de la boca de Dios, es decir, en las Escrituras, así es como me guardo a mí mismo. ¿De qué? Del camino, de la senda, del recorrido, de los viajes. ¿De quién? Esta es una palabra para describir a alguien que es malvado, que irrumpe y sale con fuerza hacia donde no debería. La idea aquí es esta. Tienes un animal, por ejemplo, dentro de un corral, que normalmente permanece en su corral donde recibe protección y alimento, pero hay un problema. Un día prorrumpe y se sale del corral, yendo a donde él quiere ir. ¿Y qué pasa? Se pone a sí mismo en peligro. Se aleja de la fuente de provisión, de lo que necesita para vivir. Por eso David está diciendo aquí que debemos basar nuestras decisiones en tus palabras, en lo que sale de tus labios, oh Dios. Y así es como nos guardamos a nosotros mismos, nos protegemos de caer en el camino o del rumbo de los malvados. Verso 5. Sostén mis pasos en tus, y esto sería en tus ciclos, en tu curso. David está diciendo aquí, y es una palabra muy importante la que usa, es un término para sostener, para dar apoyo o asistencia. Y está diciendo aquí, Dios, yo quiero caminar en tu lugar, quiero moverme en tus círculos. Y la única manera en que puedo hacerlo es si tú sostienes mis pasos para lograrlo. David entiende que no puede estar en la voluntad de Dios a menos de que Dios lo sostenga, que Dios lo ayude. Y esto habla de algo. Somos totalmente, y quiero enfatizarlo, somos totalmente dependientes de Dios. Leamos de nuevo. Soporta o sostén mis pasos en tus cursos. Y luego dice, con el fin de que mis pies, esta es otra palabra, es un paralelismo. Así que tenemos una palabra para pasos y ahora otra palabra para pasos o pisadas. Y dice aquí, para que ellos no resbalen, caigan o colapsen. Esto es lo que el texto nos está diciendo. Cuando Dios sostiene nuestros pasos y nos coloca donde Él quiere que estemos, en el rumbo correcto, entonces podemos tener la seguridad de que nuestras pisadas, nuestro caminar, no serán desviados del lugar donde debemos estar. En otras palabras, no vamos a caer. Verso 6. Yo te he invocado, porque tú me responderás, oh Dios. Algunos comentaristas señalan que este es un verso que transmite confianza y seguridad.
David está comunicando algo importante. Todo lo que hemos estudiado hasta este verso, si lo aplicamos a nuestra vida, si lo hacemos realidad en nosotros, entonces podemos tener la seguridad, mira el verso 6, podemos tener la seguridad de que cuando clamemos a ti, oh Señor, tú nos responderás, nos escucharás. Como dice David, he clamado a ti porque tú me respondes, o tú me responderás, oh Dios. Inclina a mí tu oído y escucha mi dicho, mis palabras. Lo que David está diciendo aquí es esto. Lo que hemos estudiado hasta ahora, antes de este verso, nos coloca en una posición donde podemos tener la seguridad, si hacemos estas cosas, de que Dios oirá nuestras oraciones y estará activamente involucrado en nuestra vida. Pero aquí está la clave. Él solo estará activo en toda nuestra vida. Cuando nosotros dejamos ciertas áreas por fuera, cuando retenemos cosas, debemos entender que cuando le decimos, Dios, este asunto lo manejo yo, no te metas en este aspecto, de esto me encargo yo. Cuando tenemos un territorio personal separado de Dios, Dios se retira. Él se aparta. Y me dirás, espera un momento, la Biblia dice, y es verdad, que Dios nunca me dejará ni me desamparará. Es cierto. Si tienes una relación de pacto con Dios, Él no te dejará. Pero esto es lo que quiero decir. Cuando retenemos cosas de Dios, recuerda que con la medida con la que midamos, seremos medidos. Cuando ocultamos cosas, aunque Dios siga teniendo una relación de pacto con nosotros, Él retirará su provisión. No estará activo en nuestra vida. No nos ha abandonado ni dejado, pero nuestra relación con Él lo está contristando. Y, por lo tanto, habrá distancia de su actividad, de su unción, de su mover en tu vida. ¿Y por qué hace esto? No porque te haya dejado o abandonado, sino para que te arrepientas, porque esta es la verdad. Esas cosas que no quieres entregar a Dios son las cosas que sabes que le desagradan, que no forman parte de su plan para ti. Si Dios es bueno, y lo es, entonces deberíamos desear su bendición, su presencia y su unción en cada aspecto de nuestra vida. Pasemos al verso 7. El verso 7 tiene una palabra de distinción. Es una palabra también de separación. La distinción y la separación pueden hablarnos de algo que es único, que tiene un propósito particular, y también de algo que nos libera, que nos separa de las cosas con las que no debemos estar conectados. ¿Y qué es eso que nos separa? ¿Qué es lo que nos distingue? Noten lo que dice, Hasideja, tus gracias. Esto es importante. Esta palabra para gracia está en plural, porque habla de una gracia abundante, una gracia que tiene múltiples propósitos, una gracia que nos coloca donde Dios quiere que estemos, a fin de cumplir las cosas que Él quiere que hagamos. Esta gracia también es el fundamento para una relación de pacto con Él. Y luego dice, Moshia Josim. Josim son aquellos que confían. ¿En qué? En tu gracia, oh Dios. ¿Y qué reciben aquellos que confían en la gracia de Dios? ¿Qué pueden esperar? Moshia. Moshia es la palabra para un Salvador. Proviene de la misma raíz que Yeshua, que significa salvación. Así que el Salvador hace la salvación. Él provee la salvación. Moshia, Noten, Yeshua. Es la misma palabra. Y por supuesto el nombre del Mesías es Yeshua. Yeshua significa el que salva. Y en una forma distinta, Moshia es quien provee la salvación. Yeshua. Leemos entonces, tus gracias, esa gracia abundante, hace una distinción.
trae un Salvador a aquellos que confían y causará algo en aquellos que confían en su diestra. Noten que el paralelo a tu gracia es la diestra. Dice tu diestra, refiriéndose a Dios. Así que el Salvador y el don de la gracia de Dios se relacionan con el Mesías, quien es la diestra de Dios. ¿Y qué hace Él? Él nos levanta. Que quede claro esto. Si bien es cierto que se menciona al Salvador, el elemento que es paralelo a tu diestra es la gracia de Dios. Esta gracia que hace distinción y que trae salvación a la vida de quienes confían en Él. Verso 8. Dice, guárdame. Y este es otro ejemplo de esa primera persona. En este caso es me, guárdame, como a la niña, que es la pupila, de tus ojos. ¿Y cómo lo hacemos? Queremos que Dios nos guarde. La ilustración aquí es muy importante. Todos conocemos la expresión para algo que es muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Y la pupila es un órgano muy sensible. Basta con acercar un dedo para que el ojo empiece a lagrimear, aunque nada lo haya tocado. La pregunta es, ¿cómo llegamos a convertirnos en algo tan sensible para Dios, al punto que Él sea tan sensible con nosotros? Bueno, aquí lo dice. Esta es la belleza de la poesía hebrea. Noten lo que dice. Betzel canefeja, en la esquina o bajo la sombra de tus alas. Alas es sinónimo de esquina en hebreo. Y todo eso se relaciona con los tzitzit. Conocemos ese término por el famoso manto de flecos llamado talit o manto de oración de 4 esquinas. La palabra para esquina aquí es kanaf, arba kanafot o 4 esquinas, y cada esquina tiene un tzitzit. Así que cuando se habla de la sombra de tus alas, está haciendo una referencia a los mandamientos. Cuando estoy viviendo bajo la sombra, es decir, bajo la influencia de los mandamientos de Dios, ¿qué hace Dios? Él me esconde. Eso es paralelo a la frase me guarda, me protege, me preserva. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace porque soy precioso para Él. Él es sensible hacia mí, pues soy como la pupila de su ojo, porque estoy ubicado bajo su influencia, bajo la sombra de sus alas. He tomado en serio su instrucción. Verso 9. Debido, o podríamos decir, por causa de los impíos. Estos hacen que, debido a los impíos, o a este malvado, en otras palabras, que me oprime, o la expresión incluso podría traducirse como por causa del malvado que me desviste. Es un término para despojar y robar. Así que por causa de los impíos, este me oprime. Mis enemigos, en contra de mi alma, me rodean. Así que ahora David está siendo atacado. Es lo que dice aquí, en el verso 9. El verso 10 continúa. David está bajo ataque. Se usa una palabra para grosura o gordura. Dice que personas gruesas hacen ¿qué? Me encierran. Es un sinónimo para ser oprimido. Y dice, con su boca hablan con orgullo. Y en este caso es un orgullo que apunta a que ellos se exaltan a sí mismos con el fin de atacar, devastar y destruir a David. Así que David está siendo atacado, y noten hacia dónde nos está llevando este salmo. Verso 11. Recuerden, mencioné el verso 11, y lo que yo haría si fuera tú es estudiar con cuidado muchas traducciones de este versículo 11. Algunas ignoran una palabra clave. Hay una palabra, y las versiones más literales la traducen como nuestros pasos.
Déjame explicarte cómo la mayoría de las versiones en inglés traducen esta palabra. Verso 11. Nuestros pasos ahora nos rodean. Lo que quiere decir, en cierto sentido, es que nosotros caminamos y el enemigo nos rodea. Pero hay un problema. Nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Recuerden que he enfatizado una y otra vez que todo en el Salmo ha sido en primera persona. Yo, mí, me. Por tanto, ¿de dónde sale este nosotros? Bueno, es interesante, porque si observas la palabra para rodear, donde dice Sebabunu, lo que realmente está escrito no es nu, sino ni, lo cual cambia el significado de nosotros a mí. Y si miramos con cuidado, y esto es lo que hice, cuando voy estudiando el idioma bíblico, en este caso el hebreo, lo traduzco y pongo atención porque existen diferentes manuscritos. Bien, hubo un texto original. David mismo escribió esto. Pero el problema está en que tenemos distintas copias manuscritas de este salmo. Y muchas veces encontrarás que hay dos textos principales. Es decir, algunos escriben esta palabra, la primera palabra que se traduce como nuestros pasos, lo escriben de forma distinta. Usan las mismas letras, pero la vocalización es diferente. Y en vez de una vav al final, usan una yud. Tal vez no comprendas esto desde el punto de vista del hebreo, y está bien. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Digamos que hay 400 manuscritos de este verso. Y tenemos 397 que dicen una cosa, mientras que 3 dicen algo distinto. Y cuando digo dicen algo distinto, me refiero a una letra diferente. El problema es este. Si conoces el alfabeto hebreo, sabrás que una yud, que parece como una parte de un número 7, una rayita arriba que baja un poco, como la esquina de un cuadrado. Pero si la alargas hacia abajo, se convierte en una vav. Así que es muy común tener manuscritos donde algunos tienen la letra vav y otros la letra yud en su lugar. Bien, por esa razón, si tuvieras muchos manuscritos de una forma y solo unos pocos en otra, podrías concluir que los 397 están en lo cierto y que los 3 diferentes son un error. Pero, ¿qué pasaría si tienes, siguiendo este mismo ejemplo, 400 manuscritos, con 204 que lo muestran de una forma y 196 con la otra? Insisto, estamos hablando de una sola letra que cambia, si es más larga o si es más corta. Un pequeño detalle si el escriba bajó la pluma o si se detuvo. Es un tema humano. No es una crítica a la autoridad del texto, sino que es una crítica al trabajo del escriba. Porque ningún humano es perfecto. Todos cometemos errores. Así que al observar esto, puede haber sucedido que la letra fuera un poco más larga y alguien dijera, oh, no creo que sea una yud, creo que es una vav. Y por lo tanto fue copiado una y otra vez de esa forma en una escuela, en una región, y de otra forma en otra región. Entonces, ¿qué se hace cuando tienes 400 manuscritos? 196 de una manera y 204 de otra, es casi 50-50. Bueno, ¿qué se hace? Se consulta la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, para ver si ofrece alguna claridad, y si lo hace, se alineará con una de las opciones y no con la otra. En este caso, podemos ver que la frase «nuestros pasos» realmente no dice «nuestros pasos», sino que es otra expresión. Si se puntuara, aunque originalmente no había puntuación vocal, se debía entender por el contexto.
A veces la puntuación puede cambiar significativamente el sentido. Al mirar el versículo 11 en la Septuaginta dice, ellos me han arrojado. No dice, nos han, sino me han arrojado. Hay muchos manuscritos, textos principales que lo colocan de esta manera, y va de acuerdo con la Septuaginta. Dice, ellos me han arrojado y me han rodeado. Eso es lo que presenta la Septuaginta, y es lo que dicen numerosos manuscritos hebreos, y no es lo que se encuentra en la mayoría de las traducciones al inglés. Sus ojos han fijado. Dice que lo están mirando, y luego dice algo más. Nentot da arets. Sus ojos, en este caso, ellos han fijado, han puesto sus ojos sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que quieren llevarme a la sumisión. Este es el mensaje del verso. David está diciendo que tiene enemigos. Y estos enemigos, ¿qué están haciendo? Lo están expulsando. Es decir, lo están sacando. Lo han rodeado. Y en cuanto a su intención, tenemos un modismo cuando dicen que han puesto sus ojos en la tierra. Lo que significa este modismo hebreo es que ellos quieren derrotar a David, destruirlo. Versículo 12. Noten lo que dice Dios aquí. David hablando, dice, su semejanza, ¿la de quién? La de Dios. Está en tercera persona. Su semejanza es como la de un león. Y él se levanta. Él desea hacer presa, es decir, así como el león se levanta cuando ve su cena, cuando ve la presa, él la desea como leoncillo que habita en lugares escondidos, listo para atacar. Así que la imagen es esta. Estos enemigos de David lo han rodeado. Están determinados a provocar su caída. Pero David dice, ¿saben cómo comparo yo a Dios? Él es como un león, pensando en el león de Judá. Él es semejante a un león que desea su presa, que está preparado para devorar. Como un leoncillo que habita en lugares ocultos. Verso 13. Levántate, oh Señor, y haz que. Es el término katma, que significa salir adelante. Puede ser un término de confrontación. Así que dice, mira de nuevo el verso 13. Levántate, oh Señor, enfréntalo y haz que se someta. Y luego vuelve a la primera persona. Mi alma escapará del impío. Y luego dice, por tu espada. Por la espada de Dios. Y esta palabra para espada es la palabra normal para espada, pero también puede tener la connotación de la palabra de Dios. El Mesías, cuando regrese, tendrá una espada que sale de su boca. Él solo hablará, y esto es lo que David dice. Dios, si tan solo hablas, es como una espada que me separa de los planes del enemigo. Verso 14. Solo nos quedan 2 versículos para terminar, pero quiero decirles que al igual que tuve que dedicarle mucho tiempo al verso 11, revisando distintos textos, distintas fuentes para entenderlo, lo mismo aplica para el versículo 14. El 15 es un verso fácil de entender, pero el 14 no lo es. Tenemos que prestar mucha atención a lo que dice el verso 14. Comienza con la palabra mimtim. Algunos señalan que la palabra madhei se refiere a hombres, a seres humanos. Seguiremos ese punto de vista. Dice, de los hombres, tu mano, oh Señor. Tu mano se refiere a la mano de Dios,
que nos separa de los hombres malvados, de los enemigos. Y, por cierto, la Septuaginta interpreta esta frase precisamente así, con la palabra enemigos. Así que, de los enemigos, estos hombres que son nuestros enemigos o los enemigos de David, dice, tu mano, oh Señor. Y luego dice, de los hombres del mundo. Lo que David está diciendo aquí es esto. El verso 14 habla de que David tiene una esperanza de resurrección. David vive separado de este mundo. Aquí está la clave. Hay personas cuya gloria está en sus hijos, en la siguiente generación. Quieren que sus hijos lleven adelante su herencia, su moreshet, su legado, esa sería una mejor palabra. Ellos desean vivir en la siguiente generación, pero no David. David piensa en el reino. Ahora, debemos preparar a la siguiente generación para el reino, pero no debemos tomar aquello que es precioso y dedicarlo única y exclusivamente a la siguiente generación. No, debemos tener mentalidad de reino. Así que David dice, de los hombres del mundo. Él no está interesado en las cosas de este mundo. Hablando de esos hombres del mundo, dice, su porción está en la vida presente. Eso es lo que les interesa a ellos. Y con tus tesoros, con eso que es considerado como un tesoro por Dios, ¿qué hacen ellos? Llenan o tú llenas su vientre. Eso es lo que hacen. Dios tiene tesoros y ellos simplemente los meten en su vientre. También encontramos, al seguir leyendo, que ellos se sacian con hijos y dejan su abundancia a sus pequeños. Esa palabra pequeños es simplemente un sinónimo para hijos. Es decir, ellos invierten en sus hijos y sabemos bíblicamente que debemos enseñar con diligencia a nuestros hijos las cosas de Dios. Pero eso no es lo que este verso está diciendo. Aquí se habla de cómo estas personas quieren que su herencia, su nombre, sus objetivos, aquello por lo cual vivieron, permanezca en la siguiente generación. ¿Y qué hace David? El verso 15, nuestro último verso, es un contraste de eso. Dice, yo. Y algunas Biblias, reconociendo este contraste, traducen, pero yo, en justicia. Y esto nos lleva de vuelta al verso 1. David está diciendo, yo, en justicia, contemplaré tu rostro. ¿Qué está diciendo David? Que no le interesa simplemente prolongar su legado de una generación a la siguiente, que su nombre nunca muera. Muchas personas hacen eso. Le ponen su nombre a edificios, a lugares, hacen de su tumba un memorial. Quieren que la gente la visite y diga, vaya tumba, este debió haber sido un gran tipo. Ojalá me hagan una tumba así. Ese no es el objetivo de David, ni es el pensamiento de un verdadero discípulo del Mesías. David dice, yo, en justicia, y la idea aquí es, en justicia o por medio de la justicia, contemplaré, recuerden esa palabra para visión, contemplaré plenamente tu presencia, tu rostro. Y ese rostro de Dios también se asocia con la bendición. Dice, me saciaré, y noten la siguiente palabra, veihakitz. La palabra ketz significa final. Veihakitz es un término que habla de despertar a alguien. Los comentaristas rabínicos y también la mayoría de los comentaristas cristianos ven esto también como una referencia a la resurrección. Así que David está diciendo, es debido a que tengo un propósito justo que contemplaré las bendiciones de Dios.
Estaré en su presencia, veré su rostro. ¿Dónde? Yo estaré satisfecho cuando llegue mi final. David no se siente deprimido ni miserable ante la muerte. David entiende que su final viene con un nuevo comienzo, una resurrección. Y noten lo que dice, timunateja. ¿Qué significa eso? Tu imagen, tu semejanza. Es un paralelismo con tu presencia. David nos está diciendo que lo que le interesa es la justicia, los objetivos de Dios, no las cosas de este mundo, porque este mundo llegará a su fin. David piensa en la resurrección. ¿Qué es eso? La vida venidera, porque él sabe algo. Allí contemplará plena y completamente el rostro de Dios. Allí verá la misma imagen, el reflejo de Dios, y estar en su presencia, conocerlo y verlo a Él, eso es lo que motiva a David. Y si esa es tu motivación, entonces estarás comprometido con la justicia. Así es como comenzó este salmo en el verso 1 y así es como termina en el verso 15. Cuando estás comprometido con la justicia de Dios, serás llevado a su presencia, experimentarás su bendición y conocerás la satisfacción de contemplar al Dios viviente. Esa era la expectativa de David, y esa debe ser también nuestra expectativa. Cuando esa expectativa es nuestra esperanza, no seremos avergonzados. Cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando comencemos el Salmo 18. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.